para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Bien, vamos a pasar con los especiales. Repasarán por aquí los hermanos de Diablos. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Hermanos, grandes Jehová, va a pasar nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para así reverenciar este momento. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Bueno estar aquí otra vez. Acompáñenme a orar. Amante Dios, Padre Celestial, estamos de nuevo ante tu presencia, solicitando tu dirección, tu auxilio, para exponer tu grande y maravillosa palabra. Somos incompetentes, Señor, ante un privilegio tan grande que tú nos has concedido. ¿Quiénes somos nosotros para ser pregonero de las palabras de un Dios todopoderoso? Padre, nos aquí dispuestos a escuchar tu voz a través de la exposición de la misma. Haznos, como siempre, ser como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y no como el que la edificó sobre la arena. Haznos ser más que oidores, también hacedores de tu palabra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. La semana pasada nos quedamos en la reacción de los judíos ante el hecho de que Jesús sanara a un hombre paralítico en el día de reposo. Y vimos que Jesús sanó a este hombre a pesar de su incredulidad y a pesar de no conocerlo. Él no conocía a Jesús. El hombre fue sanado físicamente, pero entonces, ¿qué hay de su condición espiritual? ¿De qué sirve que estemos físicamente sanos y espiritualmente perdidos, camino al infierno? Veamos el reencuentro del Señor con este ex paralítico. Acompáñenme a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 14. Ahí leemos:
Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 14, ahí leemos: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hay quienes entienden en este pasaje que el paralítico pudo haber cometido un pecado que le causara su enfermedad, y ahora el Señor le advierte que si vuelve a pecar, le acontecerá algo peor. Ciertamente la Biblia enseña que los pecados tienen sus consecuencias inevitables, tal como dice el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Ahí dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el libro de Corintios, Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 11, verso 29, con respecto a algunos que no tomaban dignamente la cena del Señor. Él le dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero aparte de eso, la Biblia también enseña que no toda enfermedad es causada directamente por el pecado. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1 y 2, cuando el Señor encuentra a un ciego, los discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Es decir, el pensamiento era: si él es ciego, debe ser porque él pecó o porque su padre pecó. Pero la respuesta del Señor en el verso 13 le dice: no es que pecó este ni sus padres. Es decir, su ceguera no era causa directa del pecado. Y nosotros también tenemos el ejemplo de Job. Job cayó enfermo de una sarna maligna, perdió todo, pero ¿fue por causa de su pecado? No. Esas palabras es mejor traducirlas: mira, has sido sanado, no continúes pecando o algo peor te puede suceder. Es decir, que Cristo se está refiriendo a la condición presente de este hombre y no a lo que pudo haber ocurrido hace 38 años. Hasta este momento el hombre está sin reconciliarse con Dios. Jesús sabía esto. Por esto, más bien, le advierte que no continúe en su condición de pecador. De lo contrario, algo peor que su antigua enfermedad física le aguardaba. ¿Y qué puede ser peor, hermanos, que el infierno? La advertencia es esa: cambia tu condición espiritual o algo peor te puede suceder. ¿Qué? El infierno. El infierno. Vemos también, mis hermanos, que Jesús le dijo al paralítico fue, o mejor dicho, lo que Jesús no le dijo al paralítico fue: peca lo menos que puedas. No, Él le dijo: no peques más, porque hay quienes entienden: yo peco poco, entonces Dios me tiene en consideración. Yo soy pecador, pero no tan pecador. Mis hermanos, esta es la norma divina de santidad. Dios no admite pecado ni chico ni grande. Dios no admite ningún tipo de pecado. La advertencia fue: no peques más. Tal como dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, allá leemos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, no es que hay personas que con poco pecado van a ver al Señor, no. Sin santidad, a menos que sea con santidad, nadie verá al Señor. Veamos los versos siguientes, eso puede quedar para después. Veamos los versos siguientes. En el versículo 15 leemos: el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Al igual que la mujer samaritana, este hombre quería dar testimonio público de Jesús. Les contó a los judíos que fue Jesús quien le sanó, pero a los judíos no le interesaba recibir el testimonio de este hombre para dar tributo a Jesús.
Su interés era prender a Jesús y castigarlos. Y el verso 16 lo aclara. Dice el verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en el día de reposo. Mis hermanos, qué paradigma ese, qué ironía. Ese hombre ha sido sanado, 38 años enfermo, y esa persona lo que le interesa es que Jesús aparentemente violó el día de reposo. Este es uno de los grandes actos de incredulidad e ingratitud obstinada que se presenta en las Escrituras. Y no llevemos eso a los escribas y fariseos. Esa es nuestra condición también de pecadores. Nosotros también podemos estar en esa condición. En vez de alegrarse por la sanidad del hombre, los judíos se empeñaron en matar a Jesús por no cumplir con las normas de ellos. Eso demuestra que a los judíos les preocupaban sus normas, rituales y ceremonias antes que el bien de las personas. También demuestra que para los días del Señor, el judaísmo, es decir, la religión de los judíos, se había degenerado a ser una religión de apariencia, impiedad e hipocresía. Oh, mis hermanos, que el Señor libre a esta iglesia de ser un grupo de personas preocupadas por la apariencia y no por la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Que el Señor nos libre de caer en una condición tal. Y es muy probable que el Señor eligiera sanar a este hombre en el día de reposo precisamente para confrontar esa situación. Veamos los versos siguientes. En el verso 17 Jesús le respondió, verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para que Jesús pueda decir, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es decir, y yo trabajo, o mejor dicho, para que el ejemplo del Padre sea aplicable a Cristo, las mismas prerrogativas o condiciones del Padre deben ser aplicables a Cristo. Pongámoslo así. El Padre está por encima del día de reposo porque Él es el Padre. Cristo también, porque Él es Dios. El Padre es antes del día de reposo. Cristo también. El Padre no necesita el día de reposo porque no se cansa. El Hijo por igual. Cristo tampoco se cansa. El Padre trabaja constantemente en el cuidado y preservación de la creación. Cristo también. Eso lo dice Colosenses. Ahora, ¿cómo los judíos reaccionaron a esa expresión de Jesús? Mi Padre. Leamos el verso 18. Verso 18 dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí están las dos razones por las que los judíos querían matar al Señor. La primera es que el Señor no se conformaba a sus reglas religiosas sobreañadidas a la ley de Dios. Es decir, no era que Jesús violaba el día de reposo, era que Jesús violaba las normas de ellos. Y la segunda, pero no menos importante, porque decía ser igual a Dios. Dicho en otras palabras, mis hermanos, bien acerta un comentarista, lo voy a leer acá, dice, lo que llevó a Jesús a la cruz fue que, además de su forma de considerar el día de reposo, decía ser igual a Dios. Cuando las autoridades judías oyeron que Jesús llamaba a Dios mi Padre propio, no hicieron lo que muchos en nuestros tiempos han hecho. No intentaron rebajar el carácter de la filiación de Cristo. Al contrario, comprendieron inmediatamente que Jesús se atribuía la divinidad en el sentido más alto posible de esta palabra. Esta pretensión de Jesús, o bien, era la más maligna blasfemia
que debía pagar con la muerte, o bien la más gloriosa verdad que debía ser aceptada por fe. El mismo milagro que Jesús acababa de hacer debía haber hecho que esos dirigentes religiosos adoptasen la segunda, que Cristo es igual a Dios. Pero estamos tan ciegos, o estaban tan ciegos, que hicieron lo contrario. Le atribuyeron a Jesús la más alta blasfemia. Mis hermanos, esa es la línea divisoria. Ustedes recuerdan que yo le dije que ese es el detonante, que aquí se ve el detonante por el cual los escribas y fariseos persiguen abiertamente al Señor. Mi hermano, esta es la línea divisoria entre la verdad y el engaño, entre la falsa religión y la verdad de Dios. Aquí se separan, como decimos por ahí, aquí se separan los niños de los muchachos. El problema con la humanidad es si aceptan que Cristo es Dios. La gente está dispuesta a aceptar que Cristo es un profeta, un ejemplo a seguir, alguien digno de imitar, un gran maestro. Todos están dispuestos a aceptar eso, pero no todos están dispuestos a aceptar que Jesús es el Hijo de Dios en el pleno sentido de esa palabra. Porque de ser así, todos nosotros estamos en problemas. Todos le debemos obediencia plena a Cristo. Todos. Mis hermanos, si Jesús no era Dios y la acusación de que Él se hacía igual a Dios, no sé, por favor, déjame una cosa. Dile que la llave está. Mis hermanos, si Jesús no era Dios y la acusación de que Él se hace igual a Dios no era solamente un malentendido, solo hacía falta que Jesús lo aclarara y ya, fin de la discusión. Mucha gente dice por ahí, no, solo se escribe fariseos que dicen que Jesús es igual a Dios, pero Jesús no creo que es igual a Dios. Bueno, si el asunto era un malentendido, este era el punto en que Jesús puede decir, no, ustedes me están entendiendo mal. Pero Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Al contrario, lo que Jesús hace es reafirmar su deidad. Es decir, en lo adelante, en vez de retractarse o arrepentirse de lo que dijo, Jesús refuerza el entendimiento de que Él es igual a Dios, dando 7 ejemplos en lo que Él es igual al Padre. 7 ejemplos en lo que Jesús es igual al Padre. Primero, Jesús es igual a Dios en su obra o en su trabajo. Mira lo que dice el verso 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 19. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, Jesús es igual a Dios en sus obras o en su trabajo. ¿Quién puede imitar las obras de Dios? Sino Dios. El Señor estaba tan vitalmente vinculado a Dios el Padre que no podía actuar con independencia. No significa que no tuviera la capacidad de hacer nada por sí mismo, sino que estaba tan estrechamente unido al Padre que podía solo hacer las mismas cosas que viese hacer a su Padre. Porque aunque el Señor afirmaba su igualdad con el Padre, no pretendía su independencia. Cristo no es independiente del Padre, aunque sea totalmente igual a Él. ¿Qué hace Cristo? Lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué Él hace eso? Porque Él no es independiente del Padre, pero es igual al Padre en sus obras. Segunda cosa en la que Cristo es igual al Padre. Cristo dice que Él es igual al Padre en conocimiento. Lean conmigo el verso 20. Allá dice Jesús, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Una manera especial del amor de Dios para con el Hijo es que le muestra todas las cosas que Él hace.
Y no solo que le muestra, sino que también tiene poder para hacerlo. Además, el Salvador sigue diciendo que Dios le mostrará obras mayores para que la gente se maraville. ¿Cuáles son esas obras? Esas obras están en los versos siguientes, que son la resurrección y el juicio. Dios le ha dado al Hijo la resurrección y el juicio. Tercero, Cristo es igual al Padre en otorgar vida a los muertos. ¿Quién es el único que da la vida? ¿Quién es el dueño de la vida? Mire cómo dice el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí tenemos otra afirmación que Jesús hace de su deidad ante la acusación de los judíos. ¿Pudiera Cristo decir cosas como esas si fuera meramente un hombre? La Biblia enseña que solo Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Lea conmigo, por favor, 1 Samuel capítulo 2, verso 6, el cántico de Ana. Lo que dice Ana, usted me dirá si Ana estará en lo cierto o no. 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Aquí dice Ana. Miren cómo dice Ana, el cántico de Ana. 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Solamente Dios hace eso. Cuando Naamán, el que estaba enfermo de lepra, de Asiria, llegó a Israel con las cartas en sus manos y se la presentó al rey de Israel, la expresión del rey de Israel en 2 de Reyes, capítulo 5, verso 7, mire lo que dice el rey de Israel, me parece que era Acab, 2 de Reyes, capítulo 5, verso 7, dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Y el rey de Israel sabía que solamente Dios podía hacer eso. Solo Dios tiene la autoridad total sobre la vida y la muerte. Pero la vida que Cristo da no solamente es vida física, sino que también es vida eterna. Y Él se la da a quien Él quiera. A quien Él quiera. Eso es lo que Él dice. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No solamente Cristo tiene el poder de dar la vida, sino que Él es soberano en otorgarle la vida a quien Él quiera. Cristo es igual al Padre en juicio. Número 4, verso 22, dice allá: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Mis hermanos, ¿quién es el juez supremo de toda la tierra? Dios. Dios. Y eso es lo que dice Abraham, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18, verso 25, vayan conmigo a Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 18, verso 25. Miren una de las apelaciones que hace Abraham al Señor. Génesis 18, verso 25. Dice: lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ese es el Señor, no ha de hacer lo que es justo. Dios es el juez de toda la tierra. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 23, dice: entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Vaya conmigo al Salmo 94, verso 1 y 2. Salmo 94, verso 1 y 2.
Allá también nos deja bien claro que Dios es el juez de todo. Dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Dios es el juez de todo. Y Cristo dice que Él tiene todo el juicio. Él está diciendo que Él es igual al Padre en juicio. Pero como la voluntad del Padre y del Hijo están unidas, ha dado todo juicio al Hijo. Dios le ha entregado todo el juicio a su Hijo. Eso es lo que dice el apóstol en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. Vaya conmigo. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. Vean conmigo ese discurso de Pablo. Hechos 17, 30 dice, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por medio de quién Dios va a juzgar al mundo? Por medio de Cristo. Es por medio de Cristo. Vaya a Mateo capítulo 7, verso 31. Es interesante porque ahí Cristo dice, da a entender que Él estará en el día del juicio, que a Él se le va a clamar y que Él va a dar el veredicto del juicio final. Mateo capítulo 17, verso 21. Ahí dice el Señor, Mateo 7, 21, perdón, dije 17, capítulo 7, verso 21. Ahí dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, mira lo que dice el Señor en el día del juicio. Muchos me dirán, ¿a quién? A Él. En aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. ¿Quién está dando el veredicto eterno ahí? Cristo. Es Cristo que va a dar el veredicto. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La quinta cosa en la que Cristo es igual al Padre es que Cristo es igual al Padre en honra. Vea conmigo el verso 23 del capítulo 5 de Juan. Dice el Señor, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si Cristo es igual al Padre en todo lo anterior, es coherente que tenga la misma honra. La única forma de honrar al Padre es honrando al Hijo. No se puede honrar al Padre sin honrar al Hijo. Ni tampoco se puede honrar al Padre en detrimento del Hijo, como hacen muchos por ahí. No, nosotros somos seguidores de, o testigos de. En las sectas es común que adoren al Padre en detrimento del Hijo. O es los dos o ninguno. Y si se va a adorar al Padre, tiene que ser a través del Hijo. Sexto, Cristo es igual al Padre en la obra de regeneración o en la salvación. Dice el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán.
En los versos anteriores vimos que el Señor Jesús tenía poder para dar vida y que asimismo le había sido encomendada la obra de juicio. Ahora venimos a saber cómo se puede recibir la vida eterna de parte de Él y escapar del juicio. ¿Cómo se recibe la vida eterna según dice el Señor? El que oye mi palabra y cree, mis hermanos, nadie será salvo sin oír la palabra del Señor. Nadie. Quien pretenda la salvación o llegar al cielo ajeno a la palabra de Dios está equivocado. El que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, el que responde positivamente a la palabra del Señor. El Señor comenzó diciendo, de cierto, llamando la atención a la importancia de lo que Él va a decir. Luego añadió el punto personal íntimo. Cristo está hablando de sus entrañas. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Oír la palabra de Jesús significa no solo que entren por los oídos, sino también recibirla, creerla y obedecerla. Muchos son los que oyen la predicación del Evangelio, pero no responden a la misma. O mejor dicho, no responden de manera positiva al Evangelio. El Señor está diciendo que sus palabras deben ser aceptadas como divinas y se debe creer que Él es verdaderamente quien Él dice ser, el Hijo de Dios. No se puede ser salvo pensando que Cristo es un gran maestro solamente, o que Cristo es un ejemplo a seguir solamente. No. La única forma de ser salvo es aceptando la palabra de Cristo como Él la dijo. Y Él dijo, ser Dios. Él exclamó eso. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Que dice, el que oye y cree. No es posible el que hace. No, la salvación no se tiene por obra. La salvación es únicamente por la fe. Es un asunto de creer a Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa creer a Dios? Significa que las personas son salvas por decir yo creo. Como hay muchas personas por ahí diciendo yo creo. Muchos dicen creer en Dios, pero su vida dice lo contrario. Su vida dice lo contrario. El que cree realmente a Dios se evidencia ¿cómo? Obedeciendo. Obedeciendo. Verso 26. La séptima. Cristo es igual al Padre en autoexistencia. Es decir, en aceidad. Mis hermanos, todos nosotros, todas las criaturas, todo lo creado depende de algo para existir. Si usted no respira, se muere. Si usted no come, se muere. Si usted no bebe agua, se muere. Todos dependemos de algo o de alguien para vivir, pero solamente el Padre tiene autoexistencia y vida en sí mismo y no depende de nada. Eso solamente lo tiene Dios. Eso se llama aceidad, ser en sí mismo. Él es el que es, como le dijo a Moisés. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Solamente el Padre tiene eso. El punto es que los judíos estaban en lo cierto cuando ellos entendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios. Sí, Jesús estaba reclamando ser igual a Dios. Ya que Jesús hizo esas declaraciones, solo tenemos dos respuestas hacia Él. Solamente podemos responder a Jesús de dos maneras diferentes. Si alguien dice todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora, debemos llegar a la conclusión de que es un completo loco. Si alguien reclama ser igual a Dios como Cristo ha reclamado hasta ahora, o está en lo cierto o es un loco. Una de las dos. ¿Cuál elegimos? Y ese es el punto de Juan.
en el capítulo 20, verso 28. Y esas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero en cuanto a Juan, si Juan escribe esto de Jesús y quiere que otros lo crean, y él cree que creyendo eso que se tiene vida eterna, de Juan podemos decir dos cosas. O Juan estaba en lo cierto, o Juan era el tonto más grande del mundo que creyó todo eso. Que se convenció de eso, lo predicó y murió por eso. El punto, mis hermanos, es que aquí no hay término medio. O Cristo es Dios, Él es todo lo que Él dijo de sí mismo, o es el más grande de mente que ha caminado en la historia humana. No hay término medio aquí. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has edificado a través de ella. Ayúdame, Padre, a que esas palabras sean ancladas en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y que alumbren nuestras vidas. Padre, todo eso te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a pasar a la recolección de nuestras ofrendas. Vamos a pedir nuevamente.